Bueno, continuando con nuestro libro, que es el primer libro de nuestra colección de grandes ideas de las matemáticas, es el libro de El infinito. ¿Es un viaje o un destino? Este libro es de Francesco Rosselli y Pujols. Y vamos a continuar. Estamos con el capítulo 0. Vamos a continuar con el capítulo 0. Hoy es un gran día para Arquímedes. 287 a.C., 212 a.C. Un joven que está trabajando en Siracusa, desarrollando las ideas que ha leído sobre un sabio de la antigüedad, Eudoxo. En este día, Arquímedes ha conseguido completar el desarrollo de un método para calcular la relación entre la periferia de un recinto circular, o sea, su perímetro, y su diámetro. Parece que se está poniendo de moda llamar a las cosas de forma abreviada, y en lugar de episferia, o sea, la periferia, le llaman simplemente pi. Seguro que esta moda pasajera no durará mucho. Arquímedes encierra la circunferencia en cuestión entre dos polígonos regulares, de forma que la longitud de la periferia será mayor que el perímetro del polígono inscrito y a su vez menor que el perímetro del polígono circunscrito. Tomando polígonos con cada vez más lados, la circunferencia va quedando cada vez más atrapada entre los dos perímetros. Según Eudoxo, este proceso no tendría fin, pero Arquímedes, que ha leído también a otro clásico, Aristóteles, sabe que ese no fin que menciona Eudoxo, ese infinito, solo lo es en potencia. Arquímedes afirma que con su método ha calculado el valor de pi y que su procedimiento de encerrar la circunferencia hasta que quede exhausta, de ahí el nombre de método de exhaustión, atrapada entre dos polígonos. Es válido también para el cálculo de superficies, lo que ofrece resultados incluso mejores que el método de los rectángulos de Eudoxo. Pero hoy no solo es un gran día por este motivo. Al fin y al cabo ha perfeccionado su método, pero podría haberlo hecho ayer mismo o mañana. Lo que hace que hoy sea un gran día para Arquímedes es que, casualmente, hoy también ha finalizado la ardua tarea de contar todos los granos que cabrían en la tierra. Es parte de una proeza jamás igualada hasta ahora para Arquímedes, una prueba más de que lo que antaño se creía como imposible de ser contado, en realidad es medible. Para obtener la cantidad de granos de arena, Arquímedes ha inventado números más grandes que el número más grande pronunciado hasta ahora, que es omega, o sea, una miríada de miríadas. Arquímedes simplemente ha seguido calculando a partir de ahí: omega más 1, omega más 2, omega más 2, 2 omega más 1, coma, omega al cuadrado, coma, omega al cuadrado más 1,
omega elevado a omega. A este último número, que parece ya monstruosamente grande, Arquímedes lo ha llamado pi, y no se ha detenido aquí, sino que sumando ha llegado hasta 2pi, omega por pi, pi cuadrada, y finalmente hasta el mayor número jamás definido hasta ahora, y que es definitivamente mayor que todos los granos de arena que caben en todos los planetas del universo, pi elevado a la omega. Potencialmente se podría ir incluso más lejos, pero en realidad no hace falta. No hay más que contar en todo el universo. ¿Cuántos granos de arena tiene la Tierra? Arquímedes se planteó el reto de decidir si había infinitos granos de arena en la Tierra o por el contrario, su cantidad se podía expresar mediante un número finito. Con el lenguaje y los conocimientos propios de la antigua Grecia, Arquímedes estableció su recuento particular a partir de las miríadas, que era el nombre que los griegos daban a la cantidad de 10.000. Primero, en una semilla de amapola cabe una miríada de granos de arena, 10.000 granos. Segundo, en el ancho de un dedo caben como mucho 40 semillas de amapola, una junto a otra, 400.000 granos. Tercero, en un estadio cabe como mucho una miríada de dedos alineados, 4.000 millones de granos, o en notación griega, 40 por omega. La Tierra es esférica y su perímetro es como mucho igual a 300 miríadas de estadios, 12 millones de puros millones de granos, o 1.2 por omega al cuadrado. 5. El volumen de una esfera, la Tierra, es inferior al cubo de su perímetro. En realidad es igual al cubo del perímetro dividido entre 6pi al cuadrado. Y séptimo, entonces, si toda la Tierra estuviera completamente formada por granos de arena, contendría a lo sumo 1728 por 10 a la 45 granos, o 1.728 omegas elevado a la 6. El número de granos de arena de la Tierra es menor y por tanto es finito y se puede contar. El día de hoy será recordado, piensa Arquímedes, como aquel en que se resolvió definitivamente el dilema acerca del infinito. Puede ser intelectualmente interesante pensar en el concepto del infinito, pero en realidad todo es finito, incluso los granos de arena. Hoy es un gran día para Tomás de Aquino, 1225-1274. Finalmente ha completado el estudio del gran filósofo musulmán Ibn Rushd, 1126-1198, con el que culminará su investigación teológica acerca de la infinitud de Dios. Tomás de Aquino ha estudiado a fondo los escritos de Aristóteles, que presentan a Dios como el único infinito, y ha observado que Ibn Rushd, o Averroes, como lo llaman en la cristiandad, quizá para ocultar su origen infiel, sostiene el mismo punto de vista. Solo el conocimiento de Dios es absoluto e infinito, y el ser humano, en cuanto que finito, capta la realidad como algo finito, con un principio y un fin. Dios construye rectas y los hombres vemos segmentos. La finitud del hombre le impide comprender el infinito,
por lo que ha optado por medir la realidad como si todo debiera tener un inicio y un final. El tiempo para Iván Ruchel no es más que un estado subjetivo, y Tomás no puede estar más de acuerdo. La infinitud de Dios sobrepasa toda otra infinitud pensable, incluida la infinitud del tiempo y del espacio. Dios no solo es infinito, sino infinitamente infinito. Y por supuesto, sus cualidades son también infinitas. El amor de Dios, el poder de Dios, el saber de Dios son asimismo infinitos. Y por ser Dios real, por descontado, estamos hablando de un infinito real, existente. Los hombres, como mucho, vemos el infinito como algo en potencia, tal como decía Aristóteles, como aspiración a la infinitud divina. Nuestros actos de amor son una aspiración al amor de Dios, así como nuestro saber finito es una aspiración al saber infinito de Dios. Después de años de estudio, Tomás de Aquino lo tiene claro. Dios se distingue de cualquier otra realidad que contenga el concepto de infinito. Por ejemplo, al hablar de la realidad de los números, Tomás de Aquino ha llegado a la conclusión aristotélica de que el conjunto de números es tan solo potencialmente infinito, en el sentido de que podríamos ir añadiendo nuevos números al conjunto. Podríamos incluso inventar nuevos nombres para nuevos números, tal como hizo Arquímedes hace 1500 años al contar granos de arena. Pero no habríamos llegado nunca al infinito. Solo existe un infinito realmente, que es Dios. El resto simplemente caminos hacia Él. Tomás de Aquino recuerda sus años como discípulo de Alberto Magno, 1206-1280, quien le introdujo por primera vez en los textos de Aristóteles y le animó a que profundizara en el estudio de diversas fuentes de conocimiento. Tomás de Aquino aún recuerda las palabras pronunciadas por su maestro cuando en una discusión teológica Tomás se quedó sin saber qué decir. Parece que nuestro buey se ha quedado mudo, pero estoy seguro de que este buey producirá tales bramidos con su saber que se oirán en el mundo entero. Desde ese día, Tomás se dispuso a aprender todo lo humanamente posible y escribir en Compendio del Saber. Y hoy Tomás de Aquino empezará a escribir sobre Iván Ruchel y Aristóteles, porque en el seno de la Iglesia se está extendiendo el rumor de que sus ideas podrían ser heréticas. Incluso el obispo de París condenó a la excomunión a quienes la defendieran. Si todos los necios que critican sin saber hubieran leído un poco con los ojos de la fe, seguramente estarían alabando a Iván Ruchal y mandarían esculpir estatuas de Aristóteles para coronar los templos. No es la religión del escritor lo que le interesa a Tomás de Aquino, sino la sabiduría que se puede extraer de lo que está escrito. ¿Cómo podría Tomás de Aquino haber accedido al conocimiento de Aristóteles y de Platón si no hubiera sido a través de las referencias que ha ido encontrando en diversos textos escritos por musulmanes e incluso por judíos? Nada sabría Tomás de Aquino de Aristóteles, nada podría decir o escribir acerca de la infinitud real de Dios si no fuera por los legados de los que le precedieron.
Tomás de Aquino ha oído hablar del obispo Roberto Grosseteste, 1168-1253, que en la Universidad de Oxford ha traducido al inglés las obras de Aristóteles y otros sabios de la antigua Grecia, y habla del infinito en términos muy distintos. Según Grosseteste, en el inicio de los tiempos, Dios creó la primera forma, un punto de luz, y la primera materia, ambas sin tamaño, indivisibles y simples. La adición o multiplicación finita de los elementos simples no podría producir un elemento con tamaño. Al contrario, según Grosseteste, solamente la multiplicación infinita de elementos simples, primera forma y primera materia, podría generar elementos con un tamaño definido, finito. De este modo, para la creación de objetos con diferentes tamaños, Grosseteste apunta que existen infinitos de diferentes tamaños, con relaciones distintas, numéricas o no numéricas, entre ellos la infinita multiplicación del punto de luz inicial expandió la primera materia dándole una forma esférica, puesto que la luz se difunde esféricamente, y se crearon por procesos de expansión y de comprensión de infinitos puntos de luz las esferas que conforman el universo. Grosseteste afirma que, hablando en términos geométricos, las rectas contienen una infinidad de puntos, que serían los elementos simples sin dimensión. Al igual que en la confirmación del universo, los puntos son parte de la recta, y aunque no tienen dimensión, su unión infinita conforma las rectas que tienen dimensión igual a 1, porque hacia una sola dirección podríamos recorrer todos los puntos de una recta. En cambio, un plano tiene dimensión igual a 2, porque necesitamos dos direcciones perpendiculares entre sí, arriba, abajo e izquierda y derecha, para recorrer todos sus puntos. O sea, la unión de infinitos ceros da como resultado 1. Un punto es parte de una recta, en el sentido de que hay puntos en una recta en una cantidad infinita. Además, podríamos eliminar una cantidad finita de puntos de la recta y la recta seguiría sin perder su condición de recta, porque los agujeros producidos al eliminar los puntos serían tan pequeños que no tendrían efecto. Es decir, si a un objeto de dimensión igual a 1 le quitamos algunos objetos de dimensión 0, el resultado sigue teniendo dimensión igual a 1. Y si todo está conformado por uniones infinitas, ¿cómo medimos las cosas? Pues según Grosseteste, solamente Dios, el único que tiene en su mente una idea exacta del infinito, puede medir las cosas contando el número infinito de puntos que las conforman. Los mortales finitos medimos solamente a partir de referencias, o sea, de forma relativa. Decimos, por ejemplo, que una cuerda mide 3 pulgadas, porque comparamos su longitud con la de una cuerda de 1 pulgada y vemos que son necesarias 3, como esta para alcanzar el tamaño de la primera. Pero no sabríamos cuál es su longitud si no tuviéramos ninguna referencia externa. Solamente Dios, la única mente que puede albergar el infinito, puede contar los infinitos puntos que conforman la cuerda para llegar al resultado de 3 pulgadas, o cualquiera que sea la unidad con la que Dios mida las cuerdas. Y Tomás de Aquino no puede estar más en desacuerdo con semejante afirmación. Objetos infinitos en el mundo real.
el único infinito es Dios nuestro Señor. Tomás de Aquino espera que las ideas como las de Grosseteste, que argumentan contra la concepción aristotélica del universo, de la finitud del mundo y de la infinitud única de Dios, caigan en el olvido y utilicen, por ejemplo, los razonamientos albergados en las paradojas clásicas como las de Zenón para refutar los argumentos del estilo de Grosseteste, y que algún día los escritos que Tomás está a punto de escribir los lea toda la cristiandad y sirvan también de guía para llegar, al menos en potencia, al saber infinito de Dios. Hoy es un gran día para el reverendo John Wallis, 1616-1703. Su tratado sobre las secciones cónicas acaba de publicarse. Después de tanto tiempo batallando con la ardua lectura de Descartes, 1596-1650, Wallis ha conseguido redactar un texto mucho más amigable y entendible acerca de las curvas que surgen por intersección de un cono y un plano, según la inclinación de este último respecto al cono, o sea, el mundo de las hipérbolas, las parábolas, las elipses y las circunferencias. En realidad, las circunferencias son solamente un caso particular de elipses, pero a Wallis se le asemejan tan especiales que prefiere considerarlas como un tipo distinto. Las secciones cónicas no son precisamente su tema favorito, pero cuando Wallis empezó a leer a Descartes, se sorprendió de que su libro hubiera alcanzado gran fama siendo de tan difícil interpretación. No había por dónde empezar, así que dejó a un lado sus estudios de aritmética para dedicarse a la divulgación en geometría. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve el conocimiento si no se puede explicar? Como buen reverendo, Wallis sabe que su misión es hacer comprensible los conceptos más complicados, y hoy que ya ha dado por terminado su trabajo sobre las secciones cónicas, podrá dedicarse nuevamente a estudiar y escribir sobre temas más interesantes para él. A Wallis le interesa el infinito. Wallis tiene hoy la sensación de que se ha quitado un peso de encima, aunque para ser sincero consigo mismo, tiene que admitir que ha gozado con lo que ha ido aprendiendo y además por el camino ha ido experimentando que la mejor forma de expresar ecuaciones y expresiones matemáticas es mediante la generalización. Por ejemplo, para estudiar las propiedades geométricas comunes a las curvas, la notación analítica de Descartes puede ser bastante útil. Ya no es necesario fijarse en el estudio de ejemplos concretos, como la curva cuya ecuación es y igual a 3x al cuadrado, o sea, una parábola centrada en el origen de coordenadas, o y igual a 4x, una línea recta que pasa por el origen de coordenadas. Wallis puede investigar de una sola vez lo que sucede con las curvas cuya ecuación es del tipo y igual a por x a la m, siendo a un número cualquiera y m un número natural, el grado de la curva, las propiedades que sean ciertas
Para esta ecuación general, por ejemplo, cuando mide el área del recinto determinado por una de estas curvas al eje horizontal y la recta vertical x igual a 1, serán ciertas para las rectas, todas las cónicas, las curvas de grado 5, etc., que pasen por el origen de coordenadas. Al ver si al final, pese al esfuerzo que Wallis ha realizado, va a tener que aceptar que el método de Descartes es muy útil. Ciertamente Wallis ha obtenido resultados muy interesantes aplicando el método analítico de Descartes, y su mente inquieta ya está pensando en ir un paso más allá. A Wallis le sucede costar bastante dormir por las noches. A Wallis le suele costar bastante dormir por las noches y no para de pensar, calcular y deducir todo de golpe. Hace un par de semanas, para poder conciliar el sueño, calculó mentalmente la raíz cuadrada de un número de 53 cifras. A la mañana siguiente comprobó las cifras que resultaron ser correctas. Quizá algún día le cuente a alguien cómo lo hizo. El caso es que estas últimas noches piensa de forma incesante en si el método que propone Descartes le serviría para investigar sistemáticamente la técnica que ya utilizaba Arquímedes en la antigua Grecia para calcular superficies y que le tiene fascinado, el método de la exhaustión. Vamos a ver aquí lo que es algo de Descartes y la geometría analítica. René Descartes fue el gran impulsor de la geometría analítica, es decir, la rama que estudia las figuras geométricas a través del álgebra. Su obra principal, El discurso del método, contiene un ensayo sobre geometría en el que se describen, según los métodos del álgebra, diversas curvas geométricas y en especial las cónicas, es decir, curvas cuyos puntos x, y son solución de una ecuación polinómica de grado 2 en x y en y. Esto es ax cuadrada más bxy más cy cuadrada más dx más ey más f igual a 0. Se distinguen en general 4 tipos de curvas cónicas. Primero, una circunferencia es el conjunto de puntos cuya distancia a un cierto punto llamado centro es constante. Dicha distancia recibe el nombre de radio. La expresión algebraica de una circunferencia, es decir, la ecuación que cumple todos los puntos de una circunferencia, es x menos c sub x al cuadrado más y menos c sub y al cuadrado igual a r al cuadrado, donde las coordenadas del centro son c sub x y c sub y el radio es igual a r. 2. Una elipse es el conjunto de puntos cuya suma de distancias a dos puntos dados, llamados focos, es siempre constante. La expresión algebraica de una elipse es raíz cuadrada de x menos f1 sub x al cuadrado más y menos f1 sub y al cuadrado, más raíz cuadrada de x menos f2 sub x al cuadrado más y menos f2 sub y al cuadrado, igual a d, donde las coordenadas de los dos focos son respectivamente f1 sub x y f1 sub y f2 sub x y f2 sub y la suma de las distancias es igual a d. 3. Una parábola es el conjunto de puntos que se encuentran a igual distancia de un punto dado, llamado foco, que dé una recta dada llamada directriz de la parábola. La expresión algebraica de una parábola cuya directriz
bien expresada por la ecuación ax más by más c igual a 0 es igual a x menos f sub x al cuadrado más y menos f sub y al cuadrado menos ax más by más c sobre ax al cuadrado más b al cuadrado igual a 0. Y por último, una hipérbola es el conjunto de puntos cuya diferencia de distancias a dos puntos dados llamados focos es siempre constante. La expresión algebraica es entre barras raíz cuadrada de x menos f1 sub x elevado al cuadrado más y menos f1 sub y elevado al cuadrado menos raíz cuadrada de x menos f2 sub x al cuadrado más y menos f2 sub y al cuadrado. Se cierran los barras igual a d, donde las coordenadas de los dos focos son respectivamente f1 sub x y f1 sub y f2 sub x y f2 sub y la diferencia de las distancias es igual a d. El mayor logro de Descartes fue conseguir deducir las expresiones anteriores aplicando su método científico, el método cartesiano, en deducción, lo que supuso la entrada del estudio geométrico en una esfera superior, imposible de alcanzar con las técnicas de análisis heredadas principalmente de la antigua Grecia. O sea, tenemos la elipse, la circunferencia, la parábola, la hipérbola. Bueno, Arquímedes comprobó que el área de un círculo de radio 1 es igual a pi. A Wally le gusta utilizar esta letra griega a modo de homenaje para denotar la relación entre el cuadrado de la longitud del diámetro y el área del círculo que dicho diámetro describe. Seguro que Arquímedes estaría orgulloso de ver que su notación ha perdurado tantos siglos, sumando superficies muy pequeñas, infinitamente pequeñas, de modo que la suma total coincidía con el área buscada. Como este proceso implica manejar el concepto de infinito, en este caso infinitamente pequeño, Wallis está dispuesto a estudiar a fondo estas cuestiones. El concepto de infinito le tiene fascinado y empieza a pensar en sus noches en vela, que quizá Descartes le puede ayudar en sus trabajos, o mejor dicho, el método de Descartes. Al fin y al cabo, lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño son meras construcciones formales que pueden ayudar a trabajar analíticamente, de la misma forma que el álgebra es una gran ayuda para estudiar en el ámbito de la geometría. Quizá el uso de lo infinitamente pequeño, los infinitésimos y lo infinito como construcciones formales permitan trabajar de manera analítica, aunque no expresen una realidad. Definitivamente, Wallis escribiría utilizando el infinito. Su mente práctica ya se pone en marcha. Si va a tratar con el infinito, aunque sea en potencia, debería buscarle un símbolo, algo que represente claramente las características del infinito. Es un valor muy grande, sin fin, y por descontado tiene que ser sencillo de escribir, puesto que va a dedicarle muchas horas de estudio.
Después de darle numerosas vueltas, recuerda que hace un tiempo llegó a sus manos un manuscrito en latín, cuyo autor utilizaba un símbolo especial para designar los millares. No era una M mayúscula, habitual en los textos latinos, sino más bien algo parecido a la unión de dos M's minúsculas por encima de la otra, con la M inferior invertida. Wallis se pone a trabajar a partir de ese símbolo y quizá influenciado por sus trabajos sobre curvas, le confiere un aspecto más redondeado como una curva, sin principio ni fin. Después de unos intentos se da cuenta de que el símbolo que ha dibujado es perfecto para definir el infinito, esa magnitud a la que potencialmente nos dirigimos cuando pensamos en números muy grandes, un trazo simple sin principio ni fin. Definitivamente lo usará a partir de ahora. Por extensión y para empezar a tratar de modo formal con el infinito como si fuera un número, aunque está claro que no lo es, Wallis decide que utilizaría la notación 1 entre infinito para referirse a los infinitésimos, esto es, los números infinitamente pequeños, como las superficies de los pequeños rectángulos que utilizaron los antiguos griegos para calcular superficies. Asimismo, decide que usará la letra griega sumatoria para referirse a sumas, así como la letra griega pi para referirse a productos. Al fin y al cabo, es la forma que tiene Wallis y toda la comunidad matemática de honrar la memoria de los clásicos. Usando esta notación, Wallis empieza a escribir sus primeros trazos, dedicados a estudiar una igualdad que le tiene asombrado y a la que curiosamente ha llegado tras utilizar herramientas analíticas para intentar resolver problemas de cálculo de áreas geométricas. O sea, pi sobre 2 es igual a la barra t de k igual a 1 a infinito de 2k entre 2k menos 1 por 2k entre 2k más 1. En el número pi aparece en una serie infinita. Sin duda sus estudios merecerían el aplauso de Tomás de Aquino y de todos sus predecesores, hasta del mismo Arquímedes. Quizá haya algunos presuntuosos, como el filósofo de Auvernia, Blaise Pascal, 1623-1662, que a la vista de tales desarrollos insistan en la idea de un infinito existente en realidad, pero el peso de 2000 años de razón y lógica están de la parte de la verdad. El infinito no existe más que en potencia, solo Dios es infinito. Que Wallis utilice una entelequia y gracias a ella logre resultados tan interesantes no convierte a la entelequia en realidad. Pascal ha leído también textos clásicos y tiene una percepción distinta a la de Wallis. Tan cierto es que existen infinitos números naturales en el sentido de que siempre se puede encontrar un número mayor que el mayor número que podamos escribir, como que existe un infinito numérico, es decir, el infinito, por usar la terminología que Wallis acaba de inventar. No representa solamente la idea de un viaje sin fin, sino un destino real, en cierto modo inalcanzable. Revisando las fuentes utilizadas por Descartes, Blaise Pascal ha tenido acceso a las ideas
propugnadas 300 años atrás por los matemáticos de Oxford, Tomás Bradwardine, 1300 a 1349, y Nicolás Oresme, 1320-1382, que se centraban en refutar las ideas aristotélicas que Tomás de Aquino había defendido y adaptado a la religión católica. De este modo, Pascal ha tomado conciencia de que, más allá de la doctrina oficial, en la historia del pensamiento ha habido filósofos matemáticos que han puesto en duda las ideas de la antigua Grecia, pero precisamente por su oposición a la doctrina oficial habían quedado en el olvido casi por completo. Pascal ha decidido retomar la cuestión y poner sobre la mesa un debate que parecía que había quedado resuelto definitivamente en favor de la potencialidad, no realidad del infinito. Oresme explicaba que, aunque pareciera una contradicción a primera vista, la cantidad de números impares no podía ser menor que la cantidad total de números naturales, puesto que es posible contar los números impares mediante los números naturales. El 1 está en primer lugar, el segundo número impar es el 3, el tercero es el 5 y así sucesivamente. Oresme no se atrevió a afirmar que los conjuntos de números impares y de números naturales son igual de grandes, y de hecho manifestó que, tratándose de infinitos, no se pueden aplicar las definiciones de menor, mayor o igual. De alguna manera, Oresme estaba matizando las ideas de su predecesor Bradwardine, quien, movido por el interés de refutar las ideas aristotélicas acerca de la eternidad del mundo, afirmaba que sí es posible disponer de conjuntos infinitos de igual tamaño, e incluso que un subconjunto tenga el mismo tamaño que el del conjunto al que pertenece. Sin duda, la Universidad de Oxford guardaba los escritos de Grosseteste en su biblioteca, accesibles a sus miembros más destacados, como Bradwardine u Oresme, y Pascal, gracias a Descartes, los ha comprendido. Seguro que otros matemáticos seguirían el mismo razonamiento y abandonarán la idea absurda de que el infinito no existe en la realidad y que se trata solamente de un concepto inventado para referirnos a lo inalcanzable, por grande o por pequeño. Tanto Wallis como Pascal tienen fuertes convicciones acerca de su postura, y ambos creen que el otro parte de una hipótesis inicial errónea. Quizá por eso no entienden la posición de algunos matemáticos como Gottfried Leibniz, 1646-1716, que según el campo de estudio utiliza indistintamente el concepto de infinito como una potencialidad o como un número existente en la naturaleza. Por un lado, Leibniz lo emplea en potencia en sus desarrollos sobre sucesiones, como una herramienta útil para cálculos de límites. Por ejemplo, afirma que una curva no es más que el proceso infinito de juntar segmentos de recta de tamaño cada vez menor. Pero luego declara que la naturaleza no da saltos, en una clara alusión a la conformación de la materia a partir de la suma infinita de partículas infinitésimas, cada una de las cuales debería considerarse también como un mundo lleno de una infinitud de criaturas. Si hay algo peor que una persona equivocada,
es alguien que quiere conciliar las verdades y las equivocaciones. Nadie debería apreciar los trabajos de Leibniz, al menos cuando el infinito aparece en sus textos. Si aparece como una potencialidad, Pascal desaprobará sus conclusiones, y si lo hace como un ente real, será Wallis quien las desapruebe. En esta cuestión no se admiten medias tintas. Leibniz prefiere quedarse con lo mejor de las dos visiones y contribuir a que las matemáticas avancen a partir de ahí. El tiempo dirá, finalmente, cuál de las dos visiones se impondrá. De momento, lo que se impone es el símbolo de Wallis, y con él la esperanza por parte de su autor de que el infinito potencial triunfe sobre el real. ¿Quién sabe cuáles van a ser en el futuro los apóstoles de una u otra hipótesis? Quizá alguno de los alumnos más brillantes de Wallis, como ese tal Isaac Newton, 1642-1727, recoja su testigo acerca del infinito y los infinitesimos, unas grandes herramientas para el desarrollo del cálculo y la geometría, pero según Wallis, tan solo eso, herramientas. Leibniz únicamente espera que los discípulos de Wallis y Pascal no sean tan testarudos y estén más abiertos a otras posibilidades. Bueno, vamos a ver qué es lo que hizo Wallis. El producto de Wallis. John Wallis estableció la igualdad que pi sobre 2 es igual a 2 entre 1 por 2 tercios por 4 tercios por 4 quintos por, etc. O sea, pi sobre 2 es igual a la sumatoria de k igual a 1 infinito de 2k sobre 2k menos 1 por 2k sobre 2k más 1, conocida actualmente con el nombre de producto de Wallis. Para su demostración utilizaremos terminología actual, así como el lema del bocadillo. Si tienes una loncha de queso comprendida siempre entre dos rebanadas de pan, o sea, un bocadillo de queso, ahí donde vayan las rebanadas de pan irá la loncha de queso. En términos matemáticos, si tenemos tres sucesiones numéricas a sub n, b sub n y c sub n, y un cierto número natural de n sub 0, tal que a sub n menor o igual que b sub n menor o igual que c sub n, tal cual n mayor o igual que n sub c, aquí el que serían los números de la solución b de la sucesión b sub n. Entonces, si límite de n que tiende al infinito de a sub n es igual al límite de n que tiende al infinito de c sub n igual a L, se obtiene necesariamente que límite de n que tiende al infinito de b sub n es igual a L. Tomemos I sub n igual a integral de 0 a pi de seno a la n de x de x. Está claro que I sub 0 es igual a pi y que I sub 1 es igual a 2. Asimismo, integrando por partes, tenemos que integral sub n es igual a n menos 1, integral de 0 a pi de seno de n menos 2 por x coseno al cuadrado por x de x, tomando coseno al cuadrado de x igual a 1 menos seno al cuadrado de x, la expresión anterior es equivalente a I sub n es igual a n menos 1
que multiplica la integral de 0 a pi de seno de n a la menos de seno elevado a la n menos 2 por x de x menos integral de seno elevado a la n de x de x. Bueno, esa es la demostración. Entonces, parte de la demostración. Bueno, vamos a continuar. Dice, hoy no es un gran día para Bernardo Bolzano, 1781-1848. Hoy se ha propuesto poner por escrito algunas ideas que rondan por su cabeza, pero no le gusta nada escribir, no le ve sentido alguno. Bolzano cree que las personas que publican demasiado son petulantes y solamente buscan el reconocimiento de otros. Si lo que Bolzano tiene que decir es importante, ya vendrán otros con más voluntad y capacidad para la prosa y lo recogerán para las generaciones futuras. Bolzano está metido de lleno en las disquisiciones acerca del infinito, las posturas enfrentadas respecto a la consideración de este como un ente real o como una potencialidad, un simple concepto, han abarcado muchos ámbitos del saber humano e incluso divino durante 2000 años. Los defensores del infinito potencial hablan de paradojas, de conceptos sin sentido o contradictorios, pero no tienen en cuenta que la aritmética del infinito es distinta. Del mismo modo que en un plano, dos rectas distintas solamente pueden ser paralelas o coincidir en un solo punto, en el espacio aparece un nuevo tipo de posición relativa. Dos rectas distintas pueden cruzarse sin ser paralelas, ni coincidir en ningún punto. Esto parecería absurdo en un mundo plano, pero en un mundo de 3 dimensiones no hay ninguna paradoja. Alguien debería escribir un libro sobre cómo verían las cosas los habitantes de un mundo plano y sobre los errores derivados de interpretar las cosas desde un punto de vista limitado, cerrado. Podría ser el mismo, pero Bolzano no tiene ningún interés en escribir, o sea que lo dejará para más tarde. Hoy escribirá sobre conjuntos infinitos y verá si es capaz de ofrecer explicaciones racionales como mínimo para los científicos que no se limitan al mundo finito. Bolzano ha leído los trabajos de Oresme y coincide en que los conjuntos infinitos se pueden poner en correspondencia uno a uno con sus conjuntos, lo cual llevaría a una contradicción si utilizáramos las nociones de mayor, menor o igual que empleamos en los conjuntos finitos. Sin embargo, no hay ninguna contradicción si los sometemos a la lógica de los conjuntos infinitos. De este modo, no se puede decir que la cantidad de números cuadrados 1, 4, 9, 16, etc., sea menor que la cantidad de números naturales, puesto que se pueden poner en correspondencia uno a uno ambos conjuntos. El número natural 1 se corresponde con el número cuadrado 1, el natural 2 con el cuadrado 2, el natural 3 con el cuadrado 9, y así sucesivamente. Tampoco se puede decir que la cantidad de números cuadrados sea mayor que la cantidad de números naturales, aunque esto es evidente para todo el mundo, con un mínimo sentido de la lógica aristotélica. Todos los números cuadrados son números naturales, pero no todos los números naturales son cuadrados, como por ejemplo el número 3. Existe el infinito porque existen conjuntos infinitos. En lo que respecta al concepto de infinitamente pequeño,
Bolzano es también un firme defensor de la idea de continuidad. Un segmento no es más que una colección infinita de puntos que están infinitamente próximos entre sí. No hay un vacío entre los puntos. Los puntos forman la unidad esencial de los segmentos y una cantidad infinita de ellos conforman un segmento. Del mismo modo, igual que trazamos un segmento mediante la unión infinita de puntos, aunque desde nuestra perspectiva finita no nos demos cuenta de ello, podemos trazar igualmente una curva. Y mientras trazamos esa curva de forma continua, es decir, sin saltarnos una cantidad infinita de puntos en su trazado, lo que equivaldría a levantar la pluma del papel, hallaremos la forma de mostrar propiedades que se nos asemejan evidentes, pero que sin considerar los puntos en el análisis, perderían su sentido. Si Bolzano fuera vanidoso, publicaría algunos de estos resultados. Por ejemplo, la existencia de puntos donde las funciones se anulan si en un punto toman valor positivo y en otro toman valor negativo. Y todo el mundo los llamaría los teoremas de Bolzano, pero él no está interesado en ello y solamente escribe para sus propios recuerdos y no para la fama. Y si a alguien le interesan los resultados a los que está llegando y quiere publicarlos, la comunidad matemática ya le reconocerá su mérito en un futuro. Además, la corriente principal de pensamiento entre la comunidad es más proclive a las hipótesis del infinito en potencia, últimamente apoyadas por Carlos Federico Gauss, 1737-1855, el príncipe de las matemáticas, y Bolzano no quiere entrar en discusiones filosóficas. Gauss puede ser, en efecto, el príncipe de las matemáticas, pero sin lugar a dudas no es el rey. Por un lado, Bolzano reconoce el cuidado que Gauss pone en sus escritos y admira que no quiera publicar nada que no sea completamente cierto y demostrable. Eso le honra, y más si no tiene en cuenta que a su alrededor están todos deseosos de que difunda a los cuatro vientos sus ideas y pensamientos, incluso antes de que el propio Gauss los haya verificado. Algunos opinan que si Gauss no fuera tan celoso de sus ideas, las matemáticas avanzarían a un ritmo mucho más rápido, pero Bolzano no comparte esta opinión. Si algo opina Bolzano de Gauss es precisamente que habla demasiado, de lo que no ha estudiado en profundidad. También habla de lo que sí conoce en profundidad, pero eso no le parece mal a Bolzano. Y aunque no las publique, muchos académicos que deberían poner por delante el rigor de la idolatría siguen las opiniones del príncipe como si de verdades absolutas se tratase. Por ejemplo, ha llegado a oídos de Bolzano que la frase más celebrada últimamente de Gauss acerca del infinito es la siguiente: protesto contra el uso de la magnitud infinita como algo completo, real, lo cual en matemáticas nunca es permisible. El infinito es meramente una forma de hablar. El significado real del infinito es un límite al que ciertas ratios se aproximan indefinidamente, mientras que otras incrementan sin restricción. Si Gauss quiere protestar, está en su derecho de hacerlo, pero eso no significa que Bolzano vaya a dejar de investigar sobre la base certera de un infinito real, y es precisamente lo que va a hacer: escribir sobre eso, aunque no le guste escribir. En efecto,
Hoy no es un gran día para Bolzano. Se sienta en su escritorio y toma pluma y papel, mientras espera que en un futuro vengan otros matemáticos que le den la razón. El infinito es real y está en todas partes, aunque la moda gaussiana sea otra. A lo largo de mi vida de estudiante, bueno, antes vamos a ver lo que es el teorema de Bolzano. En reconocimiento a su autor, en reconocimiento a su autoría, el siguiente se conoce como teorema de Bolzano. Dice Bolzano: si tenemos una función y igual a f de x continua en un intervalo cerrado a y b, es decir, para dibujar la función f entre a y b, no es necesario levantar la pluma del papel en palabras de Bolzano, y los signos de f de a y f de b son distintos, o sea, uno es positivo y otro negativo. Entonces existe un punto C entre A y B, tal que f de C es igual a 0. La demostración se basa precisamente en considerar que los segmentos son un continuo de puntos y que todo conjunto de números que tenga una cota superior, o sea, un número mayor o igual que todos los del conjunto, admitirá un supremo, es decir, la mínima cota superior. Por ejemplo, el conjunto formado por los números 1, 2 y 3 tiene como cotas superiores el 3, el 8, el 59, etc. Y el supremo del conjunto será el 3. No existe ningún número menor que 3 que siga siendo a su vez una cota superior del conjunto. Supongamos que f de a mayor que 0 y f de b también mayor que 0. El caso opuesto se demuestra de forma análoga, tomando el conjunto y igual a al conjunto de x que pertenecen todos los números del conjunto a y b, y f de x mayor o igual a 0. Se observa que L tiene una cota superior, por ejemplo B, con lo cual tiene un supremo, C, que necesariamente cumple que f de C es igual a 0. Si fuera, por ejemplo, f de C mayor que 0, entonces existiría algún valor x muy cercano a C, pero mayor, con f de x mayor que 0, por ser f continua y porque existen puntos infinitamente cercanos a C, con lo cual C no sería una cota superior, ni, por tanto, el supremo. De igual modo, no puede ser tampoco f de C menor que 0, porque serían puntos x menores que C, pero infinitamente próximos, tales que f de x menor que 0, con lo cual existiría una cota superior o inferior a C, que es absurdo por ser C el supremo de el conjunto L. Bueno, ese es más o menos el teorema de Bolzano. Entonces, ya para concluir nuestro capítulo, vamos a decir que a lo largo de mi vida de estudiante de matemáticas, más o menos durante los 3 años hasta la actualidad, me he encontrado en diversas ocasiones frente al infinito, y siempre me ha saltado la siguiente pregunta: ¿es realmente el símbolo infinito una representación de un número, de una cantidad, como lo son, por ejemplo, los símbolos 1, 2, pi? En general, la respuesta dependía de la asignatura concreta que estaba estudiando, y yo no prestaba demasiada atención a las inconsistencias derivadas
de ir cambiando de opinión en función del momento, pero de vez en cuando me asaltaba la duda, especialmente cuando algunos profesores nos retaba a ir más allá del temario propio de la asignatura y buscar conexiones con otras materias, el análisis y la lógica, el álgebra y la computación, la teoría de la medida y la física, etc. Un mundo maravilloso en el que las cosas tenían sentido y carecían de él a partes iguales, al menos para nosotros, simples estudiantes ansiosos por aprobar la materia, y a mí me fascinaba. La idea de infinito como número y la de infinito como lo inalcanzable son dos formas de interpretar algo que se nos escapa de la mente, finita, y por tanto limitada, de los humanos. Somos capaces de pensar y describir números muy grandes, pero el salto al infinito desde estos números grandes es todavía un salto que nuestros esquemas tradicionales no pueden afrontar. Por fortuna, las ciencias avanzan y hoy en día la física nos proporciona una descripción precisa de lo que significa este salto necesario para pasar de números muy grandes al infinito, un salto cuántico. Este salto cuántico, como en la física, no se da una sola vez, sino que tiene lugar cuando se pasa, por ejemplo, del infinito numerable al infinito incontable, y quizá incluso más allá. En cuanto qué lenguaje de comunicación de ideas las matemáticas utilizan a veces algún término polisémico que puede generar confusión si no se presta atención al contexto. El quid de la cuestión, por tanto, no está en dilucidar si el símbolo infinito representa una entelequia inalcanzable o un número real, o sea, un ente numérico, un individuo del conjunto de los números, sino en utilizar la aceptación del término que mejor se adapta al contexto en concreto. Y como todo lingüista sabe dominar el lenguaje, es una tarea que requiere paciencia, tiempo y especialmente mucha práctica. Espero que el presente escrito os anime a profundizar en la práctica del bello arte de las matemáticas a través de un viaje hacia el infinito que quizá empiece hoy mismo. Vamos a introducirnos en este mundo siguiendo el camino que han recorrido algunos matemáticos ilustres a lo largo de la historia. La historia nos permite entender las terribles dificultades padecidas en la comprensión de los conceptos de límite, por ejemplo, o de continuidad, ambos ligados al infinito. Potencial. Y es que la historia del infinito abarca prácticamente desde el inicio de las matemáticas, cuando el primer contacto con el infinito generó un rechazo y sucesivos intentos más o menos exitosos han intentado evitar el concepto hasta finales del siglo XIX e inicios del XX con su sistematización y definición como realidad. Esta cuestión ha llegado incluso hasta nuestros días y en estos momentos el camino llega hasta vosotros, lectores. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 0, que realmente es de el infinito, no existe más que en potencia, o sí. Ese es el título del capítulo 0. Nos vemos en la siguiente para iniciar nuestro siguiente viaje sobre el infinito. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.